Bueno, ¿tiene su Biblia por allí? Le invito a que vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta de Tito y nos vamos a detener en el capítulo 1. Nuevo Testamento, carta de Tito, capítulo 1. ¿Bien? En este tiempo me gustaría detenerme en la carta a Tito, como recién les decía, que es una carta que se encuentra en las cartas pastorales. Es la carta que sigue después de primera y segunda de Timoteo. Las cartas pastorales, como usted sabrá, son cartas que nos hablan del comportamiento que tiene que tener el obrero, el servidor de Dios, que tiene que tener todos los cristianos, pero en especial aquellos que sirven al Señor. Son cartas que nos hablan de la conducta, el carácter, cómo que tiene que ser su vida personal, su vida familiar, todas las áreas de la vida. Allí lo interesante es que no aparecen seminarios, cursos de capacitación, actualización, que no están de más, el obrero debe prepararse, pero sí están registradas cómo tiene que ser nuestra vida, nuestro carácter delante de Dios y de nuestros semejantes. Esta carta de Tito es una carta muy corta, pero de mucha riqueza tiene esta carta. No sé si ha tenido la oportunidad de estudiarla alguna vez. Es una carta corta, pero de mucha riqueza para nuestra vida espiritual. Se dice que fue aproximadamente escrita sobre el año 62 al 64, allí, después de Cristo. Es Pablo que envía esta carta. Podríamos decir que el objetivo de esta carta, en parte, es dejar claros lineamientos acerca de cómo debe comportarse un cristiano. Entre otras cosas, como diríamos que parte de esta carta es como un manual de conducta. Cómo debe vivir el cristiano, en aquellos días y en nuestros días también. Pablo le escribe a Tito con el fin de orientarlo acerca de cómo debe llevar la tarea de la iglesia entre tantas dificultades que está enfrentando en aquellos días. En aquellos días de dificultades, pruebas, como lo hay hoy también, en nuestra vida cristiana, en nuestras luchas, en nuestro contexto, en nuestro lugar. Así que Pablo ve la necesidad de escribirle a Tito y así surge esta carta. Tito, cuando uno revisa la biografía de este joven, a un promedio de 35 a 40 años, dicen algunos autores por ahí, Tito es un verdadero discípulo de confianza de Pablo, que sirvió con él en su segundo y tercer viaje misionero. Esto nos indica que había confianza de parte de Pablo con Tito. Tanto Tito como Timoteo son dos jóvenes que van a aparecer, que lo van a acompañar en todo este desafío de compartir el Evangelio, extender el Evangelio en todo aquel mundo conocido. Entonces Pablo está junto a Tito y tiene esa responsabilidad de escribirle, de acompañarlo y de orientarle en cómo tiene que ayudar en la edificación de esas diversas congregaciones. Así que ahora le invito a leer, vamos a leer juntos, nos detenemos en el capítulo 1 de Tito, versículo 5. Y dice así: por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. La tarea está resumida de lo que aparece aquí en esta carta de Tito. Es una carta que la podemos leer rápidamente entre 8 o 10 minutos, es muy práctica, pero es muy práctica y aprendemos tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra tarea de servicio en la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Esa es la responsabilidad que tiene Tito de estar en este lugar, donde es una de las islas más grandes de este contexto, y donde se habla que había unas 100 ciudades. Tiene la tarea de levantar obreros, corregir las dificultades que hay, luchar con los judaizantes, tiene una enorme tarea que llevar por delante. Podemos pensar que esta iglesia se formó con algunos judíos cretenses que oyeron el mensaje del Evangelio en el día de Pentecostés. Y cuando volvieron a la isla, a estos lugares, al regresar, recibieron, se convirtieron y compartieron el Evangelio con sus vecinos, familiares, amigos y con todos aquellos que estaban a la vuelta. Por eso podemos decir que así nos dicen los comentaristas por ahí, los historiadores, que así posiblemente surgió esta iglesia en Creta. Pablo visitó este lugar, pero más tarde se vio obligado a seguir su viaje, dejando a Tito para que cumpliese y continuara con la tarea a la que él mismo le había encargado. Ahora Tito tiene esta responsabilidad de seguir en la edificación, armando y siguiendo adelante, enfrentando todas estas situaciones para que la iglesia siga adelante.
Pablo le da algunas indicaciones a Tito acerca de lo que debe hacer en este lugar. Cuando uno resume la carta, encuentra algunas claras indicaciones. Debe seleccionar a los obreros para las distintas congregaciones. Tiene la tarea de detenerse, observar, preparar obreros para que puedan seguir con la tarea de la edificación, de la enseñanza, del testimonio, del servicio. Debe cuidar la sana doctrina. Habían judaizantes todo el tiempo luchando para que las personas tomaran otro camino. Tito tiene la responsabilidad de escudriñar las escrituras, de guiar al pueblo en qué es la verdadera enseñanza que dejó el Señor Jesucristo. Debe cuidar a los nuevos creyentes, a todos estos creyentes que tenían una vida lejos de Dios y ahora están caminando y guiándose según la palabra del Señor. Bueno, tiene que cuidar a los nuevos discípulos. Y debe insistir en que los creyentes tengan una conducta bíblica. Todo este desafío tiene Tito para seguir adelante. Por esta causa te dejé en Creta, por esta tarea, para que acompañes, para que cuides la sana doctrina, para que cuides a los nuevos creyentes, para que cuides que otros puedan seguir caminando en la fe. Tito tiene esta responsabilidad que le dio Pablo. Tito está enfrentando diversas dificultades con los miembros de la iglesia. Está luchando con los viejos estilos de vida de los creyentes. ¿Cómo luchamos con nuestros estilos viejos en nuestras vidas, con nuestra propia vida, con el viejo hombre que cada día quiere levantarse? Pero es ahí donde buscamos la voluntad de Dios para hacer los ajustes necesarios. Cuando uno resume esta carta, aparece que los cretenses estaban poco comprometidos. Eran holgazanes, eran muy quedados. Los cretenses eran mentirosos. Sus viejos estilos de vida todavía seguían luchando y estando ahí. Y eran muy temperamentales, con mucho carácter, y esto traía mucho conflicto en aquella historia, en aquella isla de Creta. Por eso parte de la tarea de Tito consiste en ayudar, motivar a aquellos cristianos a cambiar su estilo de vida, dejar los viejos hábitos, dejar las viejas costumbres y sumarse a las nuevas costumbres, a la nueva enseñanza dada por el Señor Jesucristo para crecer en nuestra vida espiritual, para que ellos pudieran crecer cada día. La nueva vida les implicaba andar según los valores del reino, un cambio permanente. Porque ese cambio permanente lo hacemos cada día. Siempre me gusta decir que el verdadero discipulado no es el curso de 2 o 3 meses. El verdadero discipulado es el que hacemos cada día cuando abrimos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios y hacemos los cambios prácticos que Dios nos pide que hagamos en nuestras vidas. Ese es el verdadero discipulado. Es un verdadero discipulado que no es de un año, 2 o 3 o un par de semanas. El verdadero discipulado es cuando aprendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, hacemos los ajustes necesarios. Y es un curso que nos va a llevar hasta que el Señor nos lleve de esta vida. Por eso implica hacer cambios. Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que tiene que trabajar, tiene que acompañar a todos estos nuevos cristianos para que sean discipulados en la palabra de Dios, para hacer cambios en lo profundo de su ser. Son estas cosas que Tito tiene que luchar y debe ayudar y trabajar para que los creyentes no sigan estilo de vida que nada son fructíferos. El cristiano tiene que hacer cambios. Y en esto es lo que Tito constantemente está trabajando. Y es en cada generación que la iglesia debe animar a los creyentes para que estos dejen su vieja vida, sus viejos estilos y se transformen en verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Cuando uno revisa varias versiones, que cosas que me gusta hacer siempre, encontré esta versión y que me gusta mucho, es una versión parafraseada. Para que busques la manera de fortalecer a la iglesia. Para que busques la manera de fortalecer a la iglesia. Es una versión que se entiende mejor. Y nos da claramente nuestra tarea, la tarea de Tito, pero nos hace pensar a nosotros también. Para que busquemos la manera de fortalecer a la iglesia. Creo que al igual que Tito, cada uno de nosotros que estamos por aquí, podemos ayudar en el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia del Señor. Por eso me gusta tanto esta versión. Para que podamos ayudar a fortalecer. Me gusta mucho esta versión porque nos da una idea clara, que cada uno de nosotros puede ayudar a fortalecer la iglesia donde nos congregamos. Esta palabra significa, la palabra fortalecer, hacer más fuerte y pujante, que tiene resistencia y que avanza. ¿Y quién de nosotros no le gusta congregarse en una iglesia que es pujante, que es fuerte, que es sana en su doctrina, que hay amor y servicio y que podemos ir adelante? Una iglesia que puede seguir cada día creciendo y avanzando. La tarea de fortalecer.
Y la tarea de fortalecer entramos todos en esto. Cada uno de nosotros desde su lugar puede ayudar a que la iglesia siga creciendo. Pablo va a decir en el capítulo 2, versículo 10, para que todo adornen la doctrina. Hay una tarea también en esto, de que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que avanzar, ayudar a que la iglesia sea fortalecida, pero también lo hacemos con nuestra vida personal. Y esto está relacionado cuando Pablo dice en el capítulo 2, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina. La idea aquí es quitar la parte quemada de una mecha. ¿Se acuerda cuando había los viejos apagones, que ahora se da muy poco? Prendíamos la vela y a veces quedaba un poquito quemadita la parte de arriba, a veces la sacamos cuando lo íbamos a usar de nuevo, o los viejos faroles, y daba más luz. Esa es la idea. De la misma manera tenemos que ayudar en nuestra vida personal a sacar aquello que no nos permite dar buen brillo. La idea, o una idea de una mecha, una vela, es quitar la parte que está quemada, limpiarla, encenderla para que dé más luz. Así pasa en nuestras vidas. Hay cosas que nos hacen perder brillo, hay cosas que nos hacen que perdamos luminosidad. Entonces tenemos que sacar aquellas cosas que están en nuestra vida para poder dar más luz. Por eso la idea aquí es quitar aquello que nos estorba, aquello que nos roba el brillo en nuestra vida personal, lo que nos estorba y nos roba la posibilidad de mantener nuestra conciencia limpia y servir de la mejor manera al Señor. ¿Qué cosas hoy nos están robando el brillo? ¿Qué cosas hoy no nos están permitiendo dar más luz en nuestra vida personal? ¿Serán nuestras palabras? ¿Serán nuestras acciones? ¿Qué cosas hoy nos quitan la luminosidad o no nos permite dar el brillo que el Señor Jesucristo está pidiendo para nuestras vidas? Tito tiene que luchar con todo esto, no solamente con su lucha personal de cada día, sino con cada una de las personas que van llegando al Evangelio, con sus estilos, con sus formas. Tito tiene que luchar con eso y también con su vida personal. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecer la vida de la congregación hoy en día? Creo que en primer lugar, no sé si usted está de acuerdo, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual y personal. Tenemos que fortalecer en primer lugar mi vida espiritual, mi relación con Dios, mis acciones, mi carácter, mi temperamento. Tengo que mejorar mi vida espiritual, siendo espiritualmente sano. ¿Y qué es ser espiritual? ¿Cómo definimos ser espiritual? Creo que básicamente hay tres cosas que podemos decir para ser espirituales. Número uno, es que tenemos que nacer de nuevo. Es ahí cuando comenzamos esa carrera espiritual. Ser regenerados y ser una nueva criatura. Para tener una vida espiritual, tengo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahí da comienzo mi vida espiritual. Entonces, para ser espirituales, número uno, tengo que nacer de nuevo. Tengo que tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Sin duda que cualquier congregación, cualquier local está abierto a todo el mundo. Pero como decía el autor por ahí, estar en un aeropuerto no me hace cristiano, decíamos en las clases para nuevos miembros. Como decía Luis Palau en un viejo librito por ahí, estar en un aeropuerto no me hace cristiano, no me hace un avión. Estar en un hospital con una túnica no me hace doctor. Y estar en una iglesia tampoco me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es esa relación personal con el Señor Jesucristo. Y eso es cuando comienza mi vida espiritual. En segundo lugar, ser espiritual es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y aquí es algo muy importante. Es tener esa espiritualidad, es vaciar mi viejo hombre, mi vieja mujer y decir, bueno, Señor, ahora pongo tus planes en mi vida espiritual. Si no dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida, no hay espiritualidad. En tercer lugar, es tener tiempo de crecimiento. Hasta que todos lleguemos, dice Colosenses 1:28, o Juan capítulo 15, versículo 5, el permanecer unido con el Señor Jesucristo. Es acá cuando podemos hablar de una vida espiritual, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo y cuando tengo un tiempo de crecimiento, donde nací de nuevo, estoy creciendo, estudiando la palabra de Dios y estoy en carrera y sigo creciendo, conectado a la vid, conectado a las ramas y tengo el propósito de que la imagen y el modelo para mi vida es el Señor Jesucristo. Dice un autor por ahí, y este crecimiento se acelera cuando no retenemos nada y cuando nos ponemos en las absolutas manos de Dios por medio de su Espíritu Santo. No es que yo voy al Espíritu Santo y digo, Señor, entra hasta aquí y hasta aquí, no. Tengo que permitirle que Dios entre a todas las áreas de mi vida.
para que pueda haber crecimiento, para que pueda haber un verdadero control del Espíritu Santo en mi vida. Pero a veces decimos al Espíritu Santo, hasta acá sí, hasta acá no. Entonces, si queremos ser cristianos espirituales, tenemos que permitir que Dios entre en todas nuestras áreas de la vida. En otras palabras, no me guardo nada para mí. Vivo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y es todo un desafío, ¿verdad? Por eso Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio del Espíritu, entonces vivirán. Somos llamados a buscar la voluntad de Dios, a hacer los ajustes. Dice un autor, hoy necesitamos más integridad que grandes dones. Y es cierto, necesitamos vivir el Evangelio plenamente. Cada vez que usted y yo decimos que somos cristianos, en el almacén, en la ferretería, en la panadería, en todos esos lugares que nos vamos a mover dentro de un ratito hasta el próximo domingo, cada vez que somos cristianos, las personas sacan una lupa y dicen, a ver cómo vive, a ver cómo actúa. Y por más que yo le hable a mi almacenero del Evangelio, pero si le quedé viendo 20 pesos, 50 pesos, y por más esas cosas que pueden pasar y nunca más le hablé, por más que le hable del Evangelio, no va a servir de nada. Por eso nuestra vida es importante, tanto lo que somos como lo que hacemos para poder dar un verdadero testimonio. Tenemos que ser conquistadores de nosotros mismos. Proverbios capítulo 16, versículos 32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y todos sabemos que muchos han sido grandes conquistadores en la historia del ser humano. Reyes, presidentes, guerreros, pero se han dejado dominar a veces por sus propias pasiones. Fueron grandes conquistadores de imperios, ciudades, y vaya a saber cuántas otras cosas. Pero a veces nos dejamos dominar por pequeñas cosas en nuestras vidas. Siempre tenemos que luchar con nuestro hombre interior. Siempre quiere levantarse para atacar nuestras vidas. Noé se dejó llevar por el vino. David por sus ojos. Salomón por las mujeres al final de sus días. ¿Y nosotros? ¿Contra qué cosas luchamos cada día? ¿Qué cosas nos atrapan? ¿Qué cosas nos dejamos llevar? ¿Seguimos luchando? ¿O ya somos atrapados nuevamente por cosas que creíamos que estaban muertas, pero volvieron a aparecer día a día? Como dijo alguien, que haya muerto no es prueba suficiente de que haya vivido. Esto puede parecer gracioso, pero al mismo tiempo es muy serio. ¿Cuántos cristianos ya dejaron de luchar y se rindieron y se dejaron llevar por la correntada nuevamente? Se dicen cristianos, se dicen que se congregan, pero se dejan llevar por sus pasiones, sus luchas, su carácter y su dominio. Por eso cada día tenemos que dedicar un tiempo a profundizar en el conocimiento bíblico. Esta carta de Tito es fantástica. Cuánto nos habla cómo tenemos que manejarnos y nos hace una clara descripción de las características que deben de tener todos los cristianos, usted y yo. Debemos aspirar a desarrollar esas características en nuestra vida y en nuestra familia. La vida espiritual se comprueba con la verdad bíblica. Puedo decir que soy muy espiritual. Puedo decir que me congrego todos los domingos, como se hablaba hoy. Pero realmente, ¿soy espiritual? La medida aquí es la Biblia. Mis acciones, mi manera de ser. Y mis hermanos van a ver si mi manera de ser, soy realmente espiritual cuando ponemos la Biblia adelante. Este hermano, esta hermana, ¿cómo vive? Es la Biblia que nos habla cada día y nos revela. Por eso el cristiano tiene que tener un carácter semejante al de Cristo y mostrar nuestras acciones, en público, en privado, delante del Señor, porque es a Él que realmente servimos. Podemos engañar a muchos, pero al Señor no lo vamos a engañar. Él nos conoce ahora que estamos conectados y nos conoce cuando apagamos la cámara. Nos conoce de lunes a viernes en diferentes horarios. Por eso mis acciones revelan qué tan espiritual soy, si me dejo guiar por el Espíritu Santo. Porque tarde o temprano mostramos cómo somos. Por eso, en primer lugar, tengo que ser un cristiano espiritual. Buscar la palabra de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿cómo podemos fortalecer la vida de la congregación? Teniendo una vida madura espiritualmente. ¿Y qué significa madurez? Que está a punto, que es el tiempo oportuno. A mi esposa a veces no le gusta mucho, pero hace unos tucos muy ricos, unos quesitos muy ricos, y a veces llego a la calle, llego a la oficina, y voy, destapo la olla y pruebo. Y ya viene corriendo atrás mío, y le digo, bueno, le falta un poquito de sal, entonces, pero dice que le digo, está a punto.
está bien. Bueno, eso es la vida espiritual, esa es la vida madura, está a punto. Pero también en la vida cristiana, ese tipo de madurez va pasando el tiempo. ¿A usted no le pasó a veces cocinar algo rico y dice, bueno, mañana va a estar más rico? Este guiso va a estar más rico, este tuco va a estar rico. Se asienta, está mejor. Así pasa también en nuestra vida cristiana. Así pasa con el limonero de su casa. Empieza a salir el fruto, pero tiene un tiempo de maduración. Así pasa con nuestras vidas. Vamos madurando con la enseñanza bíblica, con la predicación, cuando vamos haciendo los ajustes en nuestra vida espiritual. Es ese fruto que va mejorando, que estamos a punto, que es el tiempo oportuno. Esa es la imagen del fruto que está pronto para ser arrancado. Hay un tiempo, pero comienza ese proceso de maduración. Es ser prudente, que se asemeja con el cuidado en las acciones y palabras. Una persona prudente también, que se maneja con cuidado en sus acciones y en sus palabras. Si prestamos atención a esta carta, vemos con claridad cuántas cosas aparecen. No tenemos el tiempo para detenernos en todas, entonces hago un breve resumen. La conducta de cada uno va a hablar Tito en esta carta. La familia de los que sirven, las relaciones de los unos con los otros, las intenciones del corazón, las enseñanzas de la sana doctrina y la salvación por gracia. ¿Cuántas cosas nos habla esta carta de Tito? Cuando pensamos en madurez y lo que debemos alcanzar, debe estar vinculado a las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo el Evangelio? ¿Soy una persona madura? En estos 4 años, Pablo va a decir en un momento, todavía tengo que darles leche, ya habían pasado 4 años. ¿Qué nos diría Pablo a nosotros? ¿Seguimos con el bascolé todavía o comemos alimentos sólidos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Para esto necesitamos tiempo de calidad con Dios. No podemos seguir en pequeñas cosas. Tenemos que pararnos firmes para seguir creciendo. Necesitamos tiempo de calidad con Dios. La madurez cristiana es el crecimiento que el Espíritu Santo va produciendo a nosotros. Y esto también determina un tiempo. ¿Realmente hemos crecido en todos estos años de vida cristiana? ¿O hemos repetido el año 10, 15 o 20 veces y seguimos en el mismo estilo? Tenemos quizás años de iglesia y de vida cristiana, pero ¿realmente hemos crecido? ¿Tenemos una vida madura? Por eso debemos alcanzar la madurez sometiéndonos a la voluntad de Dios. Como dice Efesios capítulo 4, 17, haciendo cambios, sacando cosas que nos sirven en nuestra vida, despojándonos del viejo hombre, en conducta, en el cuidado de nuestra familia, en las relaciones personales, en la intimidad de nuestro corazón, en la doctrina que tenemos que aprender, que es lo que la Biblia nos enseña. Y esto siempre está basado en la salvación, en esa gracia que el Señor nos ha dado, esa gracia inmerecida. La carta de Tito es una carta desafiante para aquel hombre quizás de 40 años, nos dicen los comentaristas, pero es una carta que nos desafía a nosotros también hoy. ¿Cómo vamos a ayudar a crecer a la iglesia de hoy? ¿Cómo voy a ayudar a crecer a mis hermanos en la fe? ¿Los voy a animar? ¿Los voy a motivar? La carta de Tito nos desafía a cada uno de nosotros a seguir creciendo, a ser parte de su obra. Por eso el Señor nos ha llamado a cumplir con sus diferentes tareas y ahora mirando el próximo año 2021. Ayer tuvimos un tiempo hermoso, ver nuevas personas, ver los ministerios, ver todo este tiempo que nos desafía y nos proyecta al futuro. Vimos los ministerios y cada una de las tareas del servicio. Por eso ayer en la asamblea con mucha alegría vimos todo esto bueno y de edificación para la vida de la iglesia. Pero el Señor sigue llamando a hombres y mujeres para que le sirvan. ¿Qué demanda el Señor de nosotros hoy? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que mejorar en nuestra vida espiritual? ¿Cómo vamos a seguir madurando y creciendo y buscando la voluntad de Dios? Mire, le animo a que pueda estudiar la carta de Tito. 10 minutos. ¿Cuánto gastamos en un celular, en un WhatsApp, mirando tantas cosas por internet? ¿Por qué no nos proponemos en estos días, quizás hoy mismo, en pocos minutos, hacer un repaso de lo que nos dice la carta de Tito en esta semana y mirar con profundidad lo que nos dice y esa enseñanza que da para nuestras vidas? Dios quiere cambios para nosotros. Hoy el Señor nos está hablando como a Tito y nos está diciendo a usted y a mí, nos está diciendo a nosotros también, para que hoy nosotros también busquemos la manera de seguir fortaleciendo la vida de la iglesia, la vida de la Pieu, con nuestros dones y talentos, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con nuestro amor los unos por los otros,
con respeto, con humildad por cada uno de los hermanos y hermanas. Ese es el desafío que nos plantea la carta de Tito. Muy breve, resumido, pero nos desafía a que nosotros también somos llamados a que busquemos la manera de seguir fortaleciendo la iglesia con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, pero todo puesto en las manos de Dios para que luce en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Le voy a pedir a Claudia Reyes que nos dirija en oración. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas a servirte, Señor, a edificar con dones y talentos que tú mismo nos diste, Señor, que edifiquemos una iglesia fuerte, Señor, y que podamos servirte y que otros te conozcan, Señor. Y pedimos tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que están conectados y los que no, Señor, por cada familia representada en esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno, guárdales, Padre, y Señor, te pedimos que podamos servirte con amor, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas, Señor, y nos des el amor y la entrega a cada uno para poder bendecir, para poder construir y para poder servirte en aquello a lo que tú nos has llamado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias porque todo fue por ti y depende de ti y tú lo sostienes, Señor. Te amamos, Señor, y te agradecemos por tu amor y por tu misericordia que se renueva cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia y sobre nuestro país, Señor. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.